Gracias, pues buenas noches a esta nueva noche de Ángeles de este domingo. Estamos muy emocionadas de estar con ustedes. Vamos a tener un gran programa. Quiero presentar primero a Adriana, que es nuestra canalizadora de Ángeles Hermosa de Estados Unidos. Hola, Adri. Yera, aquí súper feliz, emocionadísima con este programa que hoy vas a conducir y la verdad con estos invitados que tienen, wow, súper emocionada. También muy contento de poder llegar a las casas de todos ustedes nuevamente con unos mensajes increíbles de Los Ángeles. Gracias. Y tenemos también a Mafer desde Colombia, nuestra linda medium. ¿Cómo estás, Mafer? Gerald, muy bien, gracias a nuestro Padre Celestial. Hoy con un programa tan maravilloso, yo no me cansaré de decirlo que para mí es un honor tener a Gilberto y a Pamela hoy acá. Quiero que todos los oyentes se pongan en modo receptivo porque sé que todo lo que van a escuchar aquí va a cambiar, va a transformar su vida completamente. Es abrir los ojos a la luz y a lo que es real, que es Dios, y Él nos lo va a contar. Yo estoy emocionadísima cuando me comentaron de nuestros invitados. Yo no he tenido el gusto de escuchar su testimonio, así que estoy ahora sí que básicamente en primera fila, así esperando escucharlos. Déjenme les cuento un poquito de ellos. Ellos están en Colombia, en Barranquilla. Su nombre es Pamela y Gilberto. Gilberto, voy a Hola, dar sus credenciales académicas que me dije odontólogo, y Pamela es ingeniera industrial, y ellos tienen un testimonio que darnos maravilloso a consecuencia de una situación médica. Gilberto va a tener una experiencia espiritual. ¿Nos puedes ir contando un poco, Gilberto, y presentarse? antes que todo, muy buenas noches. Mi nombre es Gilberto Escobar. Yo realmente soy un profesional de la salud. Por ende, el haber tenido una experiencia de este índole deja mucha huella, ya que fue un enfrentamiento entre la ciencia y lo espiritual, en una sola persona, en mí. Maravilloso. Y Pamela. Yo soy ingeniera industrial. Nosotros estamos casados. Tengo una empresa de estudios. Pues soy una mujer de números, de ver y no creer, o sea, hasta que no veo no creo. Y hasta cuando nos sucedió lo que nos sucedió, era muy pragmática, pero también de como las personas que dicen que yo tengo fe, voy a la iglesia, no fanática, pero se supone que tenía fe. Estamos casados, tenemos un hijo, tenemos 24 años de casados y 26 Se años. pusieron de acuerdo. De acuerdo. Y a partir de lo que nos pasó, yo creo que tenemos un año, ¿verdad? Un año de renovación de votos. Renovamos los votos hace un año. Oye, y déjenme un poquito para poner en contexto a todos nuestros radioescuchas y a los que nos están también viendo por Facebook. Hola, gracias por dejarnos entrar en sus casas, en sus hogares, oficinas, coches o donde estén. Vamos a ponerlos un poquito en contexto. Dicen, tienen 24 años de casados. ¿Y qué fue lo que sucedió? Cuando hablan, nos sucedió algo, ¿a qué se refieren? Para que todos podamos estar en la misma sintonía. Okay. En junio del año pasado estábamos todos encerrados por COVID. Gilberto, como es odontólogo, tenía que seguir trabajando y era de la casa el encargado de salir por tema de trabajo y por tema de, pues también de, como él estaba en la calle, pues a traer suministros, etcétera. Y en junio, justo la víspera del Día del Padre en Colombia, enfermó con una gripa, que al comienzo pues yo dije COVID y Gilberto dijo No. gripa. Dijo, no, gripa. Esto es una gripa. ¿Quién sigue contando? Bueno, esto al comienzo pues
teníamos Día del Padre. Gilberto, además de ser odontólogo, también gusta la cocina, teníamos unos encargos de paella, apenas se enferma, eso fue un miércoles, cancelamos los pedidos, cancelamos todo porque se enfermó y pues, o sea, por el tema de que de pronto fuera a haber COVID, fuera COVID y por el tema de seguridad, y siguió enfermo, pero de día estaba bien, de noche estaba muy mal, al otro día seguía bien, y yo, pero hagamos el examen, hagamos algo, y no, yo tengo gripa, y bueno, yo tengo gripa. El 21 de junio, definitivamente tomamos la decisión de ir a la clínica, porque ya estaba bastante mal, y el 21 entra a la clínica supuestamente a hacer una tomografía. Habíamos quedado que como él estaba bien, porque decía que se sentía bien, tomografía, cuando llegan y toman la tomografía, tenía un tiro, y deciden dejarlo en la clínica, ¿no? La clínica estaba repleta. En ese momento Barranquilla estaba pasando por un pico supremamente alto. Me acuerdo que no encontraban una cama y entonces él quería que lo cambiáramos de clínica, y yo, no te voy a cambiar, y si te tienes que quedar en una, no, es que no tengo ni dónde ponerme, pues te sientas en un rincón y te quedas ahí en ese rincón, pero no te vamos a mover, porque era muy difícil conseguir entrar a la urgencia. Esa noche la pasa en urgencia, al otro día se consigue una cama en hospitalización, y al otro día sucede como que el primer evento que para mí fue muy importante, y es que un amigo de un primo de nosotros me llama y me dice, se enteró primero el primo por la calle que por la familia, porque yo estaba tratando de mantener la calma y la cosa y tal. Y resulta que el primo dice, Gilberto tiene esto y hay que hacerle un tratamiento urgente, ya. Y nadie sabía de qué se trataba el tratamiento. Se llamaba plasmoféresis, que era un tratamiento experimental. Un tratamiento experimental, o sea, que sirve para otra cosa, pero lo estaban utilizando para esto, para disminuir la carga viral. No sabía de qué se trataba, no sabía nada del tema, pero él la urgencia de que hay que hacerlo ya, habló con Gilberto, logró hablar con Gilberto lo autoriza y lo hace. ¿Es ese tratamiento, Pame, es ese tratamiento de plasma, de sangre de otra No, persona es un aparato que te sí. conectan a tu sistema venoso y circulan tu sangre a través de unos filtros y unos electromagnetos que sacan todos los metales pesados de tu sangre. ¿Ya? Ok. Eso se está usando experimentalmente en un estudio de Estados Unidos. Esto lo hizo, fue una mujer, No, una doctor. médica científica que está encargada de ese proceso por el gobierno americano acá, para el estudio del Zika y del Estaba haciendo, chikungunya. exacto, y en ese momento, pues, Experimental. el primo, el primo de Gilberto la conocía, y entonces ella, en el tema de toda esta coyuntura, en ese momento, el año pasado, ella comenzó a experimentar con el tema, y cuando se enteró el primo de Gilberto, que Gilberto estaba así, le cuenta, y ella le dice, déjanos entrar, y nosotros le hacemos, dime. Una pregunta, nada más para no perdernos en la historia. Gilberto, tú en ese momento, esos 2 días anteriores que te sentías ya enfermo, como nos dice Pamela, tú no, por lo que entiendo, no querías hacerte la prueba y creías que solo tenías gripa. ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Por qué no querías? ¿Por qué no quería? Eh, yo me traje de mi consulta el pulso-oxímetro. Una versión buena, ¿sí? Entonces realmente no había una connotación para que me dijera, no, estás saturando mal el oxígeno, lo más probable es que requieres hospitalización, oxígeno flojo, o por lo menos terapia con oxígeno y menos a un ventilador. ¿Pero Ok. estabas tomando medicamentos y estas cosas Sí, o definitivamente no? no, Sí. sí. Ok. La tarea se estaba haciendo, lo que pasa es que él tenía una condición que en ese momento era nueva. O sea, yo creo que a partir como del
15 de junio se cambiaron los procedimientos para tratar a las personas que tenían COVID. Entonces había un protocolo anterior y el protocolo que se trabajó con Gilberto es un protocolo nuevo. Y yo creo que eso también lo salvó porque hubo mucha gente que ni siquiera alcanzó a llegar a la clínica. Entonces llegaba, no, el doles y váyase a la casa y el doles, etc. Bueno, el tema es... Y el resultado de COVID fue positivo. Es que el resultado del COVID ya fue cuando estaba en la clínica. O sea, el resultado lo hicieron cuando ya estaba internado. Protocolo, pero era... Hay que aclarar que estaba en la urgencia en una silla. Claro. Sí, no estaba en una camita, estaba en una silla. No había No había cama en cupo. Barranquilla, no había ¿Ya? cama. Pero Estaba en el pico. así es. Fueron las diócesis con nosotros Así ahora. Yo le digo causalidades. Causalidades. Todo se fue real tanto que estamos impresionando nosotros. Muchas partes querían a Pamela. Cuando eso nos a una cama en la música, perdón, ya una camilla, porque todo Iban buscando cama en Barranquilla, querían, yo tengo familia médica, o sea, mis hermanas son médicos, mis cuñados son médicos, o sea, rodeados. Todo el médico. Mi hermano también. Mi cuñado, exacto. Mis cuñados, tengo 2 cuñados médicos, y había como todo moviéndose, pero no había cama. Y si no hay cama, por muy médico que seas y por muchos conocidos que tengas, pues no pueden sacar a nadie de su cama. Finalmente lograron conseguir una cama en esa clínica y comienza este proceso de plasmaféresis que les decía. Y ahí ocurrió como el tercer milagro. El primero fue que lo aceptaran en urgencias, el segundo que consiguiéramos una cama, el tercero que le pudieran poner ese tratamiento que no se lo podían poner a todo el mundo y además no todas las clínicas lo aceptaban. Cuando le colocan ese tratamiento, después de todo lo que pasa, la doctora me dice, Pamela, esa máquina solamente saca 800 cc por día, por sesión. Y a Gilberto le salieron 1000 por sesión. Si a él no le alcanzan a hacer la tercera sesión porque él se desmaya en la segunda. Pero ella me decía, si no hubieran salido los 2000 que salieron, hubiera muerto porque estaba tan intoxicado que él no alcanzó la segunda. Después de la segunda, él se desmaya y es cuando me llama y me dice, me van a intubar, llama a Carlos, a mi cuñado. Claro, porque él todo este tiempo lo vivió solo por el tema del COVID. Claro, porque el año pasado los protocolos eran nadie sale y además nadie está en la clínica, o sea, todos eran tapados, o sea, de hecho Gilberto decía, nos tratan como leprosos, esto es horrible, o sea, era una situación, ahora hay un manejo distinto, ya se sabe cómo manejarlo, pero en esa época era muy crítica cómo se atendía al paciente y la incomunicación que había. De hecho, yo también estaba como sospechosa de COVID, entonces yo estaba en cuarentena también. Y luego lo intuban. Y en ese momento, pues ya intubado, bueno, hizo lo que se llama hipoxia feliz, que es un proceso donde tú no sientes que te estás quedando sin aire, pero tú te estás quedando sin aire. Y el doctor, cuando él se desmaya, le dice, Gilberto, hay que intubarte. Resultó, fíjate, el doctor que lo intuba era papá de una niña donde estudió mi hijo, de una amiga de mi hijo. Y lo reconoce y le dice, Gilberto, él no quería ser intubado porque era su mayor temor. Claro. El mayor temor de Gilberto es que lo intubara. O sea, no quería ir a la clínica. El conocimiento de la causa, realmente todos sabemos que... Entonces, yo tengo una pregunta antes de que sigamos, Pame. El comportamiento de Gilberto, porque Gilberto como médico, como está en la parte médica, yo asumo, y casi siempre lo he visto, que son terquitos, un poco tercos, y no se dejan, y se ponen de mal genio. Los peores pacientes. Sí, me cuentan, porque realmente yo siento que fue como si hubiese tenido un episodio... locura. Sí, una locura temporal.
Como dice Pame, locura. ¿No era falta también del oxígeno? Sí, Claro, posiblemente, sí. claro. No, Es que, mira que dice, si no, el doctor decía, si no te intubamos te van a colapsar los pulmones. O sea, el tema, después yo investigué y eso es ser feliz, que tú estás bien, y por eso era que en ese momento muchas personas con COVID, no, yo estoy bien, y de pronto al día siguiente, oye, pero ¿qué pasó si tú estabas bien? O sea, el pulmón se va quedando sin la capacidad del aire hasta que llega el momento ya, y colapso. colapsaste y te desmayaste. Y así pasó mucho con personas que yo conocidas y con personas que no conocía, pero me contaban la historia. Él entra ese 21 perdón, el 24 de junio. No había cama, no había UCI. Entonces comienza el recorrido, o sea, fueron hora y 10 minutos hay que intubarlo y no hay dónde intubarlo. Empieza Qué a mover en angustia. dónde, claro, porque era el tema de a mí me llamaba mi cuñado por un lado, mi otro cuñado por el otro lado, y me decía, ¿aceptas que lo transfieran a la Delita Char, que es un hospital público? Y yo, donde sea, donde sea. Claro. Y por otro lado me iba recibiendo mensajes de una prima que decía, no dejes que lo trasladen a Santa Marta, y yo, trasladan a Santa Marta, ¿de qué me hablan? Entonces ahí fue donde yo me entero de que no lo trasladaran a Santa Marta antes de que lo fueran a entubar, y yo, ¿de qué me están hablando? Cuando me entero, es que este hombre lo van a entubar. O sea, comienza como a Santa Marta es una ciudad que queda a 2 horas, a hora y media de Barranquilla. No hubiera llegado, o sea, realmente era esa angustia de que aquí no hay cama, no hay. Finalmente, mira que en hora y 10 consiguieron una cama en UCI de la misma clínica y lo intuban. Y allí comienza, o sea, que yo pues lo he comentado cuando hablamos, que es como tú tienes una adrenalina y no tienes tiempo como que y bueno, y era lo de saber cómo funciona el cerebro de uno, que uno está resolviendo, pero después cuando ya, o sea, se resuelve de alguna manera sí, ¿y ahora qué? Aplaca. Sí, claro, en modo crisis Es, estás, ¿no? A todo lo que das tratando de resolver y ya que baja esa adrenalina, que tomas un poco de calma, como decimos, te cae el 20, ¿no? Ahora qué voy a hacer, ahora qué va a pasar. Y ahí entonces, ¿qué pasó, Gilberto? Ok. Cuando te van a entubar. En el proceso de sedación, yo no recuerdo nada. absolutamente nada. Incluso no tengo recuerdo de haber ingresado a la urgencia de la clínica. Así de simple. Por más que Ok. me esfuerce, no lo recuerdo. Wow. Hubo, ya después supe por qué. Después supe por qué razón no lo recuerdo y lo agradezco. Y definitivamente fue la bondad del Padre haberme borrado todo ese proceso tan doloroso de mi cerebro y lo uso de una manera como solo Él sabe y quedé libre de todas esas cargas. En el momento que le entregué mis cargas, también esas se fueron ahí. Gilberto estaba Wow. intubado y sedado, porque después supe hay personas intubadas despiertas que viven todo ese proceso despierto. Yo creo que en medio de toda esa crisis, yo creo que fue una bendición haberlo tenido sedado y Y me dormido. sedaron porque me jalé 2 veces el tubo de la garganta, ¿ya? Claro. Entonces, ¿Cuánto tiempo estuviste bajo esa condición, Gilberto? ¿cuánto tiempo estuve? Estuve Sedado y 15 días, entubado. 14 días. 14 días, 17 días en unidad de cuidados intensivos. Imagínate. Correcto, fueron 14 días en coma. Realmente, pues al principio fue un coma inducido, después ya dejó de ser inducido, simplemente estaba en coma. Wow. Fue muy fuerte la experiencia. ¿Qué sentía yo al principio? Se sintió un momento de mucha confusión, mucha confusión. Comencé a ver ataques. Creo que es la primera vez que lo diré en el aire, ¿verdad? Diré, sí. Eh, comencé a Padre de sentir, Pame. sí, comencé a sentir ataques del mal, que comenzaban a ofrecerme cosas muy buenas, como quien dice comprándome, o me amenazaban con hacerme daño. ¿Qué Y te ofrecían? me ofrecían banquetes, reuniones,
casas, edificios, Opulencia. como cambios de una vida, cambiándome de vida, te llevamos para otro sitio, o sea, cosas impresionantemente, pero no me dejé engañar y todo el tiempo estuve firme en la fe en ese momento. Tenía la conciencia para dilucidar qué estaba pasando y saber a qué debía tenerme. Una pregunta, Yo, ustedes dos, ay, perdona, sí, solo para saber, ¿qué fe profesan o en qué creían en ese momento? Todo el mundo no nos entendí. pregunta eso. Sí, no, yo era un católico de esos que iba a misa una vez al año, ¿no? Ok, en las O dos bodas. veces al año, sí, pero siempre he sido una persona que Que ha sido de una o de espiritual. otra manera he sido espiritual, ¿sí me hago entender? Que creemos en Sí, creemos en Dios. Dios y pues en ese momento y creo un poquito más allá de lo común porque definitivamente pronto he tenido ojos abiertos para muchas cosas que la gente de pronto normalmente no está viendo a su alrededor. Pero lo más importante de todo es las condiciones que se dieron en ese momento. Y ahí es donde te ponen a prueba tu fe. ¿Sí? Algunos dicen que es que te vas, siempre me preguntan es por sitio, sitio No, de... Limbo, el lo primero que purgatorio. preguntan las personas es, no, eso fue producto de las de la hipoxia alucinaciones, cerebral. de todas las... Pero Claro, no, de la el falta de... momento de la hipoxia cerebral fue muy claro en un principio y lo lograba. Yo mismo me cuestionaba ahí en ese estado en que estaba en coma. Me cuestionaba, ¿esto es hipoxia o esto lo estoy viviendo? Eso es lo más raro, ¿sí? No, lo más importante del tema es saber que Gilberto tiene conocimiento de todo el área de salud como tal, ¿no? De la Claro, parte de salud, que sería de repente diferente a alguien, por ejemplo, como yo, que no tengo ni idea del tema de salud y yo digo, es, pero él tiene un conocimiento basado en estudio acerca de su profesión y lo ve día con día. Entonces, para él puede ser un poquito más difícil porque él tiene un proceso de aprendizaje terrenal diferente y tiene un proceso del cual dice, ¿y aquí qué está pasando? O sea, tengo que empezar a separar. Entonces el ejercicio creo que fue bastante difícil, ¿no, es muy Gilberto? la difícil. lógica contra lo espiritual, ¿no? La lógica de tu carrera, de tu profesión, que se contrapone en un momento dado con la parte espiritual que estás viviendo de esa manera tan vívida, quiero creer. Correcto. Y a nosotros siempre nos han atemorizado y nos han inculcado el miedo hacia la muerte. Pero efectivamente, si no es de tener miedo, es tener la suficiente fe. Después me extenderé sobre eso, pero realmente lo Y importante es contarle la Nada experiencia. que Sí. yo quiero solamente hacer una pregunta. ¿Tú creías, porque yo sé en este momento dices que eras católico antes de, ¿tú creías en el mal antes de? O sea, ¿ya habías tocado o leído en algún versículo el tema del mal y el bien? ¿Era algo que tú tenías presente? Sí, pero no de la manera en que Ok, o sea, una cosa es leer letras sí. y la otra es vivir experiencias. Es absolutamente diferente, ¿sí? Y No, Gilberto, no para fue. no perdernos tantito, ¿en qué momento? Porque nos acababas de decir que tú al principio no tenías recuerdo ni conciencia Ujú. de la primera parte cuando estás sedado y te entuban. Ajá. ¿En qué momento empiezas a tener esta experiencia? Yo lo que te puedo decir es desde el momento exacto en que se inicia todo el proceso. Yo creo que ellos me intubaron en un momento exacto donde por sistemas yo estaba colapsando. Ok. Porque no solamente fue la parte de los pulmones, también los riñones. ¿Ya? Porque yo tenía una condición genética y es que yo me ves así con mi complexión y soy anémico. Pues ya yo no seré más anémico, pero ajá. En- manejaba niveles de hemoglobina muy bajos y eso indudablemente atenuaba el proceso y por ello tuve necesidad de transfundirme hasta
creo que 10 pintas fue lo que me transfundieron, ¿no? Sí, 10 pintas de sangre. O sea, Gilberto tenía 5 cosas. Primero, el tipo de sangre A positivo, que es un tipo de sangre que coagula mucho, muy rápido la sangre. O sea, coagula más rápido la sangre que el resto de los tipos de sangre. Segundo, pues la contextura, Gilberto está mucho más grueso. Tercero, tenía una anemia congénita de familia, una anemia de familia, y después nos dimos cuenta que tenía una infección en los riñones y no sabíamos. Él entra con esa infección y pues todo, o sea, el cóctel perfecto. Y por último, bueno, tenía la vacuna de la influenza. En ese momento, pues todo el mundo me preguntaba si Gilberto la tenía y yo no sabía qué significaba eso. Y después supimos que las personas que tenían vacuna de la influenza tienen alguna relación con las que estaban complicadas. No me pregunten mucho sobre ese tema, pero sí después lo descubrí. Entonces tenía 5 cosas que hizo que todo fuera muy rápido, todo el proceso de evolución. ¿Qué sucede? Cuando me doy cuenta, no hay tiempo. No visualizas el tiempo. Pierdes la cronología. Lo único que al percibir como tiempos era que a mi cama, donde yo estaba, porque yo no me asociaba en una cama, porque usualmente me movía en todos los escenarios de estos seres que querían confundirme, llegaba a un ser y me decía mi nombre. Y yo decía, doctor, yo sabía que era un médico. Un médico donde yo estaba, que me estaba diciendo mi nombre, como queriéndome hacer reaccionar del coma. ¿Hago entender? Como que ya Sí, debía sí. despertarme. Entonces, él decía mi nombre y yo trataba de salir y lo llamaba doctor, doctor, pero mi cuerpo no respondía al respecto. ¿Ya? Estos no dejaban Wow. que mi cuerpo respondiera al respecto. Llegó un momento en que ya se dieron por vencidos, que no me podían hacer nada. Me mostraron muchas cosas, me presentaban cosas. Bueno, es un sinnúmero, es como para un libro entero y no voy a divagar en ello. Lo importante es que cuando ya estuve hastiado lo que me estaban haciendo, yo grito, ya basta. Y veo hacia arriba y digo, vi la esencia y dije, Señor, hágase tu voluntad. En ese justo momento comencé a pasar toda esa oscuridad y llegó esa luz enorme y pasaba por encima de los techos y de todo donde estaba y comenzaba y sí veía a todas las personas y todo. Ahí asocio que salí de esta cápsula que llamo yo la cápsula hoy día, un vehículo. Eh, Comencé a salir y salí y esa luz cada vez haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que hubo un momento que era tan fuerte que me doblegué hacia el suelo o lo que podría ser el suelo. Una Y rendición. sí, en ese justo momento, hasta que de pronto comencé a sentir que la luz bajaba y se oían como un sonido que era como un así suave. Y es como cuando tú abres los ojos, tienes los ojos así cerrados, pero perdón, pero ves como la luz a través, que hay un foco prendido, una luz encendida. Vea que esa luz ya era como color naranja, entonces yo abrí mis ojos, lo que se supone eran mis ojos. Y vi lo que se suponía, lo primero que hice fue ver mi brazo derecho. Se suponía era mi brazo y era como la forma de mi cuerpo, pero era como las pantallas de televisión cuando tú no tienes sintonizado ningún canal. Eran estas chispitas azules con grises, con tonos grises, así como mi cabello. Como Así, ruiditos. Sí. correcto. Entonces, en ese justo momento es cuando me llama la atención de dónde viene la luz, veo hacia allá y veo ese color naranja oro, ese ser color naranja dorado y no tenía forma de ser, simplemente era una gran luz y tomó forma como de ser, como para que no me atemorizara. Y yo, como a nosotros nos paradigmizan y nos dicen, eh, tú te encuentras con Jesús, ¿sí? Todo eso lo alcancé a pensar, mira, pensaba en las enseñanzas religiosas que nos habían dado acá, todo eso, ¿no? Y dije, Jesús, ese ser solo sonrió y me dijo, soy padre y madre. Y para ti, ¿cómo pasó ese tiempo? ¿Fue rápido? ¿Fue lento? ¿Cómo lo viviste?
fue muy rápido desde el momento en que digo, ya basta, hágase tu voluntad. Y cuando estuve en esa presencia, era como si se hubiese congelado todo y no existiera ni el tiempo. Yo no sé, Adri, si nos puedes tal vez platicar un poco desde el punto de vista de Los Ángeles, esta transición del lado Ah, oscuro al luminoso. cuando nosotros hablamos cuando Gilberto habla de su transporte, el transporte de Dios, ese carruaje de Dios, pues estamos hablando de verdad del carruaje de Dios. Es el único que él utiliza. Imagínate tú en qué se fue. Él no se fue a pata, él se fue en el carruaje, ese momento de amor de alguien que es un católico normal, y ahí es donde a mí me encanta la historia porque es un católico normal, ¿no? Creo Esto que no es estamos alguien perdiendo un poco el sonido. que soy yo. Ahí está perfecto. Ahí estás, perfecto. ¿Mejor? ¿Ahora? ¿Me escuchan mejor o no? Ahí mejor. Ok, lo que yo les digo es que es un católico normal, una vida católica normal. ¿Y eso qué significa? Que estas cosas no es porque, bueno, Gilberto es una gran persona, pero nos puede pasar a todos, desde su corazón, desde el momento que nosotros podamos decir, Señor, y todos los días digamos, Señor, que se haga tu voluntad. Él se encarga, y siempre lo voy a decir, se encarga de manejar tu vida y lo maneja de una manera increíblemente maravillosa. Pero no solamente los ángeles trabajaron en ese momento con la llegada de Gilberto en ese carruaje del Padre Celestial, sino también y en Yera eso nos puedes ayudar mucho en la parte del duelo, porque es que resulta que Pame estaba en tierra, en duelo y en locura total, ¿no? Y es Claro, es ahí que donde esa empiezan es la otra esas historia. maravillosas oraciones, que es lo que viene más adelantico, pero cuéntanos un poquito también, Yera, acerca de cómo rodeamos nosotros un ser querido que está en ese proceso. ¿Qué se hace? Pues mira, ahorita si hablamos de ahorita y en el momento que ellos estaban, que es en plena pandemia, es bien complicado porque no puedes estar de forma presente, ¿no? Físicamente con ellos. Lo que ha funcionado, y digo, cuando todavía estás consciente, pues que le puedas mandar una cartita, que le puedas mandar videos, si es que lo dejaron tener el celular, que haya esta presencia constante de saberte acompañado, porque la peor parte de esto es la desolación, la soledad, el no poder compartir. No es lo mismo cuando estás en el hospital y llega tu marido o tu amiga o tu mamá y te agarra la mano y te dice, aquí estoy, pues por muy mal que te sientas, eso te da fortaleza y te ayuda. Entonces aquí tenemos que buscar otros mecanismos donde el paciente se pueda sentir cobijado y arropado de alguna manera. Ahora, ya que él no estaba consciente, yo sí soy totalmente creyente y esto es esto es física pura, ¿no? Dicen, la energía no se destruye, solo se transforma. Entonces nosotros tenemos esa capacidad de mandar energía, ¿no? Están diferentes técnicas, el Honopono, la oración, la visualización, que puedas tratar de conectar y de que esa persona sepa que tú estás ahí con ellos. O sea, es importante rodearlos de esta contención, de este amor. Y del lado de Pamela, que estaba viviendo sola con la angustia de no estar con su marido, con su ser querido, pues ser muy amorosos, muy pacientes, estar ahí, darle escucha activa, ¿no? Que se pueda deshogar y pueda platicar tanto como ella quiere. Hay veces que las pacientes o las personas que están en este proceso, a veces les da hasta pena. Es que te voy a repetir lo mismo, es que ya me da pena volverle a hablar y que voy a llorar de lo mismo, me voy a quejar. Y yo te digo, sí, sí, quéjate. Una, dos, tres, que se aguanten. Para eso son los amigos y los familiares. Ya nos tocará corresponder de otra manera o de la misma manera hacia ellos.
pero tenemos que contener a esa persona, eso es lo que yo les diría. Y Mafer, Era lo que yo te iba a decir y perdón, te ¿no? interrumpo. ¿Va bien? Las oraciones en ese momento es lo más importante que hay. Hay personas que son, y siempre lo voy a decir, energéticas, religiosas, ateos, de lo que tú profeses, pero es la misma manera, es enviar ese amor, es ese amor, esa comunicación, es pedirle al Padre Celestial que realmente se haga su voluntad. Así nosotros no entendamos la voluntad, muchas veces no la entendemos, pero volvemos a hablar de aquel tiquecito de venida y de regreso. Tenemos un ticket de regreso, ese ticket de regreso tiene una fecha y tú no los alcanzas a ver, pero tú lo escribiste y ya sabes, mejor dicho, el alma sabe en qué momento regresa. Ese no era el momento de Gilberto, pero sí era un momento de aprendizaje familiar y había una misión para que Gilberto, esto no fue que Dios a última hora programó, es que me voy a traer a Gilberto hoy a las 3 de la tarde, él lo tenía ya todo programado, lo tenía organizado. Quería acotar algo. Yo también. Sí, sentía yo. El momento justo en que apareció la luz, hubo una paz que no puedo describir. Es una paz absoluta. Cuando estuve ante la presencia de este ser, eh, no solo era paz, era un amor impresionante, era una cosa que mi cuerpo explotaba, estallaba en ese sentir, en ese fuego, en ese amor impresionante. Cuando dijo soy padre y madre, entendí que era el padre, que era el creador, y no solo era padre, sino padre y madre. Algo que siempre nos han querido inculcar es padre, no, no es solo padre, es padre y madre, es un todo, Dios es hombre. ¿sí? No, Eso no es hombre, es él no lo que tiene un nos dice. sexo, él trasciende todas esas fronteras. Eh, Cuando hace eso, mientras me está pasando eso, a Pamela le pasa algo mientras se bañaba. Es que cuando Gilberto, ahorita que estabas hablando de rodear, sí, eso es súper importante. Yo me sentí rodeada, yo me sentí muy en esa soledad, porque eso fue, mira, todo conspiró, o sea, es que Dios a todo el mundo lo puso donde tenía que estar. La empleada que trabaja con nosotros salió ese fin de semana y no volvió. Cuando ya Gilberto se empezó a enfermar, dije, ni vuelvas. Mi suegra hacía 15 días había decidido que ya la visita había demorado mucho, que ya llevaba 3 meses aquí, que se iba para su casa. Hasta luego, que les vaya bien, chao. Se fue para su casa. Y quedamos nosotros tres solos. Cuando Gilberto se va y que se resuelve en la etapa de la crisis que tú decías, y queda uno como que, ¿y entonces qué? Eh, yo no tenía, en ese mismo momento, como a las 2 horas, una amiga mía del colegio y de la universidad ya tenía escrito un listado de comidas que habían organizado con mis amigos del colegio. El día, Mona, de aquí a que salga Gilberto, tenemos el almuerzo porque tú no cocinas y se van a morir de hambre. Y yo la verdad es que no había pensado en eso y por mí hubiera comido huevo un mes, porque yo no sé. Y había un listado, o sea, tú te imaginas eso uno cuando está en esa locura y de pronto te llega un chat de tu amiga diciéndote, no te preocupes por los almuerzos, que es la comida más dura no te preocupes que el día uno le toca a fulano, el día dos le toca saltar, y ese listado se prolongó 45 días, en vista de todo lo que pasó.
El que te Una gran invita, muestra de generosidad, ¿no? claro, Ahí está. entonces, claro, o sea, eso fue una cosa que yo jamás voy a olvidar. Eh, el hecho de que tú, y fue algo que yo también aprendí en ese proceso, y fue o sea, fue un aprendizaje de horas, días, 36 horas, 48 horas, ese proceso de soltar. Yo soy muy dominante y además me gusta muy controladora, entonces quiero que todo esté organizado. Cuando tú no tienes control de nada, cuando tú no tienes control, no puedes ir al médico, no puedes salir de tu casa, no puedes, hay que soltar. Y me tocó y decidí soltar. O sea, si esta persona se atravesó en el camino para hacer un tratamiento que nadie conocía, pues por algo es. Si aquí fue, o sea, literal, fue soltar cosas y después de eso yo, que también lo comenté cuando conversamos de esto, yo pensé que mi proceso de tener, bueno, y yo lo otro que hice fue hablar con un amigo que es pastor y es un amigo muy cercano mío y es como mi salvavidas cuando estoy haciendo, necesito que ores tú sabes, cuando le cae a uno como que necesito que ores para que me vaya bien en tal cosa, necesito que ores, ok, entonces yo lo llamé y le dijo, necesito que ores porque Gilberto lo metieron en la clínica y cuando ya pasa todo esto que quedas tú como que sola con, bueno, ¿y ahora qué hago? Le digo yo, ¿y ahora qué? O sea, y él me decía, Pamela, ora, tranquilízate, ora con fe. Y yo, ¿y eso qué? Ahí es cuando uno dice que uno tiene fe. A mí me pasó. No sé a cuántas personas les habrá pasado, pero a mí me pasó. Era de las que decían, no, yo tengo fe, yo creo en Dios, yo tengo fe. Pero cuando tú te encuentras en una situación, Ahí la pusieron a prueba. claro, cuando tú te encuentras en una situación donde ora con fe y no sabes ni qué significa esa palabra, yo duré buscando lo que significaba misericordia, lo que significaba fe, lo que significaba el amor incondicional del Padre. Y él me dio una frase que jamás voy a olvidar que decía, no te preocupes, mientras tú construyes tu fe, nosotros te vamos a sostener. Qué lindo. Fíjate que, bueno, en la Biblia dice, ¿no? La fe es la certeza Esa de de lo lo que que se no ves. espera y ¿no? Y la convicción de lo que no se No ves. ve. Exactamente. Sí. Pero construir eso, esa es la película. O sea, construir la fe viene del oír y el oír viene de la palabra. También viene, yo soy mala con las citas bíblicas y tengo en mi casa dos Biblias, ahora tengo tres, en ese momento tenía dos, que las tenía como un tesoro porque fueron mis Biblias del colegio. Y las rayé más en ese mes que lo que las había rayado en toda mi vida. Buscando, porque la fe viene del oír y el oír viene de la palabra y la palabra está en la Biblia. Cuando comienzas, yo abría la Biblia en todas partes, o sea, porque él me decía, yo le preguntaba a Nadine, pero ¿cómo encuentro la fe? Me dice, busca, yo te voy a ayudar, comienza a leer la Biblia donde caiga. Yo, bueno, yo oraba, las oraciones que yo hacía, esas oraciones son los rezos, y entonces era como que si eso sí saldrá bonito, eso sí, o sea, y empezaba a abrir la Biblia y la Biblia en chino, porque cuando tú no tienes el conocimiento para leerla, entonces la Biblia está en chino, entonces abría la Biblia y de pronto había una palabra fea, y yo, ay no, 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 o a veces yo la abría y decía, el hijo de Job, que fue el hijo y el papá de fulano, y yo, no, 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 tampoco, Señor, ponme algo que yo entienda, y comienzo yo a leer y a leer y a leer, y no entendía nada, eh, yo digo, o pensaba, el proceso de construcción de fe duró lo que Gilberto duró intubado. Después, cuando yo revisé mis chats, que eso fue hace poquito, que me puse a revisar todos los chats para ir organizando, mi construcción de fe duró 36, 48 horas. Fueron 3 días donde yo lloré mucho, 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 donde mucha gente me arropó, donde yo tenía amigas que a las 2 y 3 Ya de la van mañana me 3-0. llamaban, donde yo lloraba muchísimo. Y tuve personas que no conocía que me llamaban y oraban No, no, conmigo. no sé, no los conozco. Una noche, que era la noche donde Gilberto me llama un médico y me dice, él está en las manos de Dios. Y yo arranco y llamo, yo llamé a una de mis amigas que oraba y le decía, mira, me dijeron esto. Y dice, usted no le presta atención a nada, Pamelita.
vivo, estable y luchando. Esa debe ser su consigna. Lo que el médico dice, lo dice la ciencia y Dios es el Dios de los imposibles. Mira, Pamela, lo que te dicen, está en las manos de Dios y ahí entra uno en crisis, ya no hay nada que hacer. No hay Pero nada que sí, Mira hacer. lo que te decía, está en las manos de Dios y Era uno así, dice, le no hay dijeron la nada. verdad. ¿Saben por qué era verdad? Pero fue sí, exacto, porque eso fue el día 12. No, El día, eso fue, bueno, yo no sé en qué día de los tuyos, pero en el día mío fue el día 26. el día Y 12, fue el día 26 donde este hombre dice, está en manos de Dios. sí. Y El día 12 fue el día que yo no escuché al médico decir mi nombre. Ese fue el día en que estaba ya lejos de todo esto. Y fue el día que estaba ya en presencia de Eva, que fue cuando efectivamente él me llevó. Sí, Mafer, cuando les dije, perdón, yo les quería recordar algo, decirles, acotarles algo, porque es que realmente lo dije en una parte sin terminar algo que es muy importante. Es que en el momento en que esa luz la veo plena, esa luz, él extiende su brazo derecho y me dice, cuando él extiende su brazo derecho, veo como un río plateado, blanco, transparente, frente mío, muy grande, y veo como una aljibe, como, no sé, agua, era agua, pero era agua viva, Agua viva. y veía eh, el color de Ava, veía esta forma, lo que está aquí adentro. Y me dijo, ¿cuántos oran por ti? Yo no entendía. Entonces él pone la mano así, lo que podría ser la mano, porque era el flujo de esa energía que formaba como una mano. Y le suben una gotita de esas, el agua se la sube. El agua estaba viva. Ahí entendí, me acordé de eso cuando uno cantaba cuando pelaba en las iglesias el río de agua viva, ¿sí? Me acordé de eso, le dije, eso está, o sea, es que todos nos lo han dicho, pero nos lo han dicho de una manera para que no lo entendamos, pero es real lo que sucede, ¿verdad? Nos lo han dicho, pero no nos han dicho las cosas con sencillez, con humildad, para que nosotros realmente asociemos y realmente lo sintamos así. Nos han dado una formación que no ha sido sino académica, no ha sido una forma realmente hacia el espíritu, hacia nosotros. Es cuando veo que esa gota se convierte en el rostro de una mujer que no conocía, que posteriormente esa mujer la conocí en un grupo de oración que Pamela siguió orando por otras personas después que salí. Y increíble. ese grupo de oración pertenecía a la iglesia del amigo de Pamela y resulta, ahí estaba. Me levanté de sopetón porque todavía no podía caminar, porque todavía mis piernas no daban para caminar. Sí, bueno. no te va a regañar Adrián. Yo no soy la regañona Yera. Y ahí en ese Porque, bueno, alguien tiene cuando que vi ese hacer la mano. rostro, no reconocí ese rostro. Y él vio mi cara de sorpresa, pero más que saberlo él, y volvió a poner su mano y volvió otra vez otra gotica y otra vez otro rostro, también de una mujer que no reconocí. ¿Ya? Esas gotas entendí que eran nosotros, lo que viaja de nosotros, el espíritu de él que está en nosotros, y nos enseña y nos minimiza y nos dicen que es como una semilla de mostaza. No es una semilla de mostaza, no es insignificante, es una presencia que significa de él en nosotros. ¿Sí? Realmente está en nosotros. Pero como siempre nos dicen que hay que orarle a Dios que está allá, no, pero la realidad es que es aquí, dentro de nosotros. ¿Qué mejor forma de llegar que aquí, a través de nosotros mismos? Me quiero hablar. Mafer, ¿quieres comentar algo? Ay, yo estoy tan fascinada con todo lo que han dicho. Mira, Gerald, hay un tema muy importante que yo voy anotando de lo que me enseñan a mí los ángeles y el Maestro Jesús. Cuando él habla de que no hay tiempo, es porque el tiempo, como se los he dicho a través de talleres y de en vivos, el tiempo es una ilusión. El tiempo es una ilusión que tú creas cuando sientes que estás separado de Dios. Él dice algo muy bonito porque dice que cuando empieza a ver la luz,
Es como cuando uno tiene un velo y empieza a ver ciertas Así es. luces a través de la oscuridad. ¿Sabes qué dicen los ángeles? Ese es el despertar. Pero muchos de nosotros esperamos que el despertar se haga a nivel de alma, es decir, cuando tú trasciendas. Este despertar no es fácil, pero lo puedes hacer aquí, porque es ya parar de estar dormido. ¿Cómo se para de estar dormido? Cuando tú entiendes quién es tu papá. Y lo que acaba de decir Gilberto, que tu papá está aquí contigo, te quitas el guión del ego, porque Gilberto, te tengo que decir, para lo que yo siempre he entendido es que el ego te juega ese guión de que en este mundo hay opuestos. Hay bien y hay mal. Hay ángeles que trabajan para la luz y hay ángeles que trabajan para la oscuridad. Ese es el guión del ego. Pero Dios, que es, punto, Dios es, no tiene opuesto. Porque es que el amor no tiene opuesto. Lo que todo lo abarca, y se los voy a leer, dice aquí, lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que lo abarca todo no puede tener opuestos. Nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. Lo que Gilberto estaba haciendo era un despertar y pasó a través del ego y su ego le mostró que había opulencia, le mostró que podía tenerlo todo, pero dentro de él sabía que había algo más. ¿Sabes? Dentro de él sabía que cuando le dice, Padre, o sea, hágase tu voluntad, es donde él empieza a ver. ¿Por qué te digo esto? Porque yo tengo muchos pacientes con los que hablo del tema del ego y es tratar de destruir un poco este tema de concepto de maldad. La maldad existe en un mundo que tú has creado donde tú crees separado de Dios. Allí es donde tú ves tus demonios. Esos son los demonios donde tú los ves. Pero Dios, un Dios de amor y que todo lo es, no tiene opuesto. Entonces él hizo ese despertar, trascender del ego a estar con el amor del Padre. No le pasó ni el tiempo, no había ni espacio. Él era. Era su esencia pura, ¿no? Total. Lo que es, ¿no? Cuando ya no logras esta parte de no hay bien, no hay mal, todos somos parte de todos y nos entendemos como parte de eso, de un todo. Alguien Pues que imagínate todos... tú que aparezcan las goticas que nos habla Gilberto, las goticas de agua. Es una partecita de él, ¿no? Es una partecita de él flotando. Es como si tú cogieras como un cabello tuyo, eres una parte de ese cabellito. Y esa es la energía que él muestra, no solamente la energía en oración, sino que todos hacemos parte como de ese vestido de energía. Inclusive Gilberto nos está diciendo, cuando yo volteo a ver mi brazo derecho, dijiste, mi brazo derecho, yo lo veo como los de la televisión. Y eso es energía. Y es una sola energía con la de él. Yo creo que si Gilberto pone la mano así, se une la energía inmediatamente con el Padre. Voy a eso. Ahí va, eso es lo que sí. Continuamos. Adelantando un poquito. Cuando un momento, en ese justo momento, lo primero que atino como humano es decirle, voy a regresar. O sea, estoy ante esa presencia, pero la carne, este ser humano todavía está pensando en esos apegos y abajo. ¿Pensaste en Pamela? Cuéntanos si arriba de verdad pensaste en Pamela. Sí, sí lo hice. Sí lo hice. Ok. Esencialmente, esos dos seres, Emanuel y Pamela, esencialmente. ¿sí? ¿Y cómo los vibrabas? ¿Como tu pareja, como tu hijo o como simplemente unos seres que Como amabas? dos seres que Vivías tu amaba. esencia. Ok. Como dos seres que amaba, simplemente. Ahí no había la parte, ya en ese momento no sentía nada que tenga que ver con pareja, ni como hijo, ni como, sino como dos seres donde había una conexión de amor muy fuerte. Wow, qué lindo, Lindo. En Pamela. ese Eso se merece una cena esta noche. Era todas las noches. será de agua que bueno, cuando pasa eso, ese justo momento que yo le pido, voy a regresar, es lo que hace es sonreír. Cuando sonríe, abre sus brazos de esta manera, lo que podían ser sus brazos. Y esa instancia se ilumina toda, él se vuelve como un retroproyector, como un proyector, y se veía como estos sitios donde se ven todas las estrellas y todo el cosmos. Y comencé a ver la estrella, el cosmos, todo el sinfín. Todo, se iluminó toda la estancia. En ese justo momento veo a esos dos seres que están parados al lado de él.
dos seres enormes, como de 6 metros de altura. Nos pintan que esos seres son como aladitos y con falditas y con ni falditas ni aladitos. Eran dos guerreros. Eran dos guerreros enormes, como yo siempre digo, actualmente, porque eso lo tengo tan grabado en mi célula, ¿sí? Yo mido 1,86 y ellos miden como 6 metros, como más de 3 veces mi altura, ¿sí? Entonces, eso se puede imaginar lo grande, lo imponentes que se ven. Los ojos son impresionantemente azules, no tienen pupilas. Porque créelo, siendo uno en la profesión de uno, lo primero que hice fue detallar su fisionomía. Pamela está en mora conmigo de conseguir un dibujante para que pudiera describirle por voz cómo eran, porque tengo muy claro sus dos rostros y su contextura, su vestimenta, todo, lo tengo muy claro. Muy ¿Y claro. cómo te hacían sentir? ¿Cuál era la emoción en ese momento? ¿Qué sentías? Ese justo momento cuando Ava hace así, dije, ay, sí se acabó la vaina, me está diciendo que me va a mandar para algún lado. Porque me dice textualmente, me dice, en mi casa hay muchas moradas. Y hasta aquí, ya yo no vuelvo, ya yo voy a mandar para allá, para alguna parte. Eso fue lo primero que siento. Y es cuando pienso eso, es cuando veo estos dos seres, a uno que un cinto decía Miguel y otro decía en el cinto Rafael. Muy claro. Y entonces él se voltea donde Rafael le dice, mira, vela porque este regrese sano. Y entonces se me viene para encima este Miguel con esa espada enorme, enorme, con unos símbolos de luz impresionantes. Me viene para encima. Pero en ese justo momento, de pronto me acerco más hacia Dios y siento que comienza a entrarme el color naranja y mi energía comienza a cambiar, o mi forma comienza a cambiar el color por naranja como él, y ya no quiero regresar. Ya no quiero regresar abajo. Y en ese justo momento que no quiero, siento que comienzo a irme para allá y él me dice, detente. Una mano, literalmente hablando, corpórea, una mano, agarra detrás. En ese justo momento me doy cuenta y siento que ese fue el ser que me llevó hasta allá. En ese justo momento veo toda su vida, la vida de ese ser, lo que fue ese ser, lo que simbolizaba ese ser, lo que sentía ese ser y qué hacía allí. Era como si ese contacto me hubiera transmitido todo lo que tenía en su interior, empezando por ¿Quién ese era ese amor ser? enorme. Cuando volteo los rostros y veo, esperaba encontrarme con un rostro de un Jesús que nos han pintado en todos los cuadros. Un Jesús italiano. Pero no se parece en nada. Galán de Nada, televisión. nada se parece. Entonces cuando volteo y sé que es Jesús, pero me quedo impávido porque no se parece a lo que yo creía que era Jesús. Wow. Él me detiene para que no siga. Dice, debes regresar. Cuando comienzo, entonces Yo tengo volteo y le una digo, pregunta, Gilberto, una pregunta. Cuando él pone, porque es que es como tan especial todo el tema, él pone su mano en el hombro. teniéndome. ¿Qué sientes? Yo sé, pasa la historia como tal, pero en emoción, como dice Yera, ¿qué sientes? Amor, Un Tristeza. calor que me quemaba, un calor que me quemaba aquí adentro, pero era como un gozo supremo. ¿Sí? Wow. Un gozo supremo. Es como sentir que Dios te tocara. ¿Sí? Una Actualmente. libertad, tal vez, sensación de libertad, de alegría, de Es paz. como sentir ternura, compasión, amor, sentir sentimientos que yo lo que sentí cuando la presencia de Dios fue algo sublime, pero acá fue una revoltura con sentimientos de tipo humano. ¿Me hago entender? ¿Sí? Pero que me llevaron a un estado diferente. O sea, me hicieron renacer cosas que de pronto no es tan difícil decirlo con las Es palabras. un estado de amor. Es un gozo. Sí, es que es eso.
un gozo. Un estado de amor incondicional que supera cualquier sentimiento que se pudiera sentir en la tierra. Claro, exacto, porque el amor acá lo etiquetamos en tantas cosas, pero uno dice el amor y de pronto de aquí se imaginarán el amor de un padre a un hijo. No, es éxtasis. Cuando viene esa presencia de ese Miguel tan grande para encima mío, y yo le echo así para atrás, como quien dice, uy, sí, pues, ¿Sentiste temor en ese momento? no tenía temor, Ok. no tenía temor. Ese sentimiento desaparece absolutamente. Desde el Wow. momento en que tuvo la presencia de Abba, ese sentimiento desaparece. Y quiere que te diga algo, como se lo digo a Pamela, le digo a las personas, lo digo con mi corazón, digo, ya no tengo miedo. No tengo miedo a la muerte. Yo sé lo que me espera. Cuando viene para encima mío, me volteo hacia donde Abba y le digo, pero me acordé, cosas que yo digo, pero ¿cómo así que yo pude acordarme de eso? ¿Ya? Entonces yo ato cabo, digo, pero ¿cómo me pude acordar que en la Biblia había una parte que decía que el que veía el rostro del Padre no regresaba, que por eso era que yo estaba pidiendo regresar, porque yo sabía que no podía regresar, pero aún así me permitió regresar? Entonces lo que yo digo, tenemos libre albedrío aún en presencia de Él. Qué Para Él hermoso. algo especial, somos parte de Él. ¿Sí? Entonces, en ese justo momento, sí le digo, Padre, ¿y qué hago? O sea, todo aquel que tú permites que regrese tiene una misión. ¿Cuál es mi misión? Y ha soltado una carcajada. Dice, ya te lo haré saber. Y Lo que no sabías era el problema no, en el que te había metido. absolutamente, por eso se rió. Y por eso, y Indudablemente. podemos pensar que ahí, en este plano astral diferente, hay humor. Sí, Sí. No, claro que hay humor, no es tan Humor, solemne. y humor de parte del Ser Supremo. ¿Sí? Qué maravilla. O sea, Es una si tú buena noticia. sí, eso es sí. algo que tú realmente tú te pones a ver, sí, ya me acostumbré, A un eh, montón de cosas. ¿por qué me acostumbré? Porque después de haber sido tocado, de haber vivido eso, véanlo, soy otro ser. El ser que fue allá es uno, este ser que bajó es otro. Y cuando digo bajó, no es ¿Cuáles por bajar. diferencias hay entre ese que se fue y ese que regresó? Uf, todo, un cambio absoluto. Esas Yo creo diferencias hay eso que sí se lo doy a preguntárselas a Pamela. Exacto. Oye, las dos dijeron lo mismo. No, yo creo que todo. Ahí es más apaciguado. Eh, no, es que todo. O sea, ¿qué les puedo decir? Somos, o sea, todo. ¿Qué Nosotros pasa con ustedes? le damos gracias a Dios ¿Qué todo el pasa con tiempo. ustedes de pareja, Pame? De pareja. Porque antes de eres una pareja diferente a la pareja que hoy se encuentran, ¿no? Ahí tienen una comunicación diferente. ¿Qué pasa con ustedes como pareja? Sí, claro. O sea, bueno, ese mes que estuvimos separados fue un mes donde sirvió muchísimo para uno replantearse muchas cosas. Se replantea uno el tiempo, se replantea uno las prioridades de la vida, se replantea uno eh, la existencia misma, o sea, el correr, muchas veces corremos, o sea, o vivimos, o sea, yo no sé ni cómo, en automático, desayunamos, almorzamos, comemos, nos dormimos, y es una repetición y la vida es y los días pasan siendo una repetición y cuando tú te das cuenta, cuando algo así sucede, te das cuenta, tanto tiempo perdido en tontería y tanto tiempo, y es posible, o sea, Los yo niveles de prioridad. desayunaba los niveles de prioridad, desayuné huevo, bien lo dije, un mes enterito, porque no sabía hacer más nada, entonces lo hice en todas sus formas. Yo desayunaba, nosotros desayunamos, bueno, a veces no desayunábamos ni juntos, fíjate, y yo me sentaba en el pantry y desayunaba y decía, ¿y si no vuelve?
tanto tiempo que nosotros... Una pregunta, Pamela, porque esta parte del mes separado que dices, me replanteo muchas cosas, creo que puede ser natural cuando estás lejos de alguien con el que has permanecido mucho tiempo o incluso poco, ¿no? Que te empiezas a replantear cuando extrañas, cuando empiezas a valorar, cuando no dices, la presencia hace falta o él hacía esto. Pero ¿qué pasa? Porque aquí hay algo como mucho más interesante que lo normal, ¿no? No solo te cura tu marido, regresa, pero regresa después de una experiencia espiritual maravillosa, inmensa, que lo toca creo, de todas las maneras posibles. Y entonces creo que todo lo que pensaste, pues también cambia a raíz de la experiencia de él. ¿O cómo vives tú el de repente estar con alguien que conoció al ser divino en persona? Es que mientras él estaba allá, mientras él estaba viviendo esa experiencia, yo aquí estaba viviendo mi experiencia. O sea, ese tiempo donde yo lloré mucho, donde yo no sabía cómo pedirle al Padre, donde yo no sabía si iba a funcionar mi oración, porque es que si yo no iba a misa todos los días, si yo no iba a misa sino una de vez en cuando, si yo de vez en cuando oraba, si yo no me leía la Biblia, etcétera. O sea, toda esa cantidad de cosas, dices, y la oración sí iba a funcionar, y la oración, etcétera. ¿Te acuerdas que yo te dije que les dije que mi construcción de fe duró menos de lo que yo pensé que había durado? El día que Gilberto me dice el médico que está en manos de Dios, y yo esa noche oro muchísimo con esa persona que me dijo, ni siquiera te atrevas a decir que va a morir, nada, 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 eso nada más lo puede decir Dios. Al otro día yo hago ayuno y coloco alabanza y me levanto como muy fuerte, o sea, como muy animada, y me pongo a orar. No, a orar no, porque yo no sabía orar mucho, pero a cantar. Y para mí el canto fue Su oración. mi oración cantada, exacto, porque me puse a orar, a cantar canciones cristianas, y hubo una canción, para mí siempre me gustó esa canción que se llamaba Sumérgeme, que a veces yo me sentía como cansada, pero esa canción para mí fue una cosa, fue mi catarsis, como digo yo, el martillo que rompió, fue la gota que derramó, y después, en esa canción yo solté y lloré hasta que no me quedó una lágrima en sí. O sea, lloré todo lo que yo tenía que llorar, y yo después de eso no volví a llorar. Yo después de eso sentí una paz que yo digo que el Espíritu Santo me inundó. O sea, yo después, y lo vi por los chats, yo después le daba ánimo a mi mamá, a mi suegra, a mis amigas, Te tranquila. cambiaron los papeles. Claro, o sea, claro, ¿y cómo estoy? Bien. Es más, a mí me dio COVID, pero yo no lo tuve, o sea, yo me tuve que inyectar. A mí me dicen, ay, pero a ti no te dio duro. Pues mira, para mí no, pues intubar no estuve. Pero yo me tuve que inyectar anticoagulantes, yo tuve muchísima tos, yo hubo 2 noches donde no me quise dormir porque me daba miedo ahogarme, pero yo no sentí temor, o sea, no sentí esa angustia, no. Después de haber llorado todo lo que yo lloré, yo me agarré de donde estaba agarrada el Señor, no me suelto, pero yo, lo que tú digas. No me soltaba, o sea, tú sabes, como que yo estoy bien, pero estoy aquí agarrada, no me suelto O sea, de este lado te estaban entrenando y te estaban preparando para el regreso de Gilberto. Claro. Y es más, una amiga, la amiga con la que que se acostaba muy tarde orando conmigo, me dice, Pamela, y ella es muy espiritual, me decía, yo veo al doctor con 2 guerreros a los lados. Yo lo veo bien, Pamela, pero es que la prueba no es para él, la prueba es para ti. Y yo, o sea, explain me, por favor, o sea, no. Entonces, ¿cómo así? Y me decía, sí, es que la que tiene que hacer el curso de fe y lo tiene que hacer intensivo eres tú. Yo como que, o sea, sí. Sé que tienes que hacer el curso rápido, y eso fue lo que en el transcurso del tiempo, a mí me hacen una entrevista
una charla que tuve con una psicóloga amiga, porque bueno, yo hice un video que se volvió viral y mucha gente, porque yo decía, oye, por favor, aquí estaba como desbordada la gente. Bueno, entonces a mí me hace una charla una amiga y que es psicóloga y me decía, ¿dónde te imaginas que está Gilberto? Yo no me acordaba ni de lo que contesté. Después fue que me di cuenta que yo dije, yo creo que mientras nosotros estamos aquí todos sufriendo por él está viajando por las estrellas. Eso fue lo que yo le dije. Y estaba. Sí. Cuando Gilberto puede comunicarse conmigo, nosotros, que fue a las 10 de la noche, como a los 6 días de haber salido de la clínica, Eso es otra no, cosa. de la UCI. De la UCI. Él me dice, lo primero que me dice es, yo los vi orando por mí. Y ese día yo lloré y yo le creí inmediatamente. O sea, yo no tuve que creer nada. Yo lo que cuento, como les dije ahorita, fue un resumen de todo. Pero si nos vamos al detalle de cada cosa, la parte que tiene que ver con cuando vi lo del río de agua viva, no solamente vi eso y las gotas, no solamente vi eso, me metió dentro de esa agua y vi que esa agua era un agua viva, que era un ser, entendí que era lo que llamamos nosotros Espíritu Santo. Es mi tercer ser, pero es parte del todo, de Abba. Y cuando digo Abba es porque a mí Miguel me enseñó que le dicen Abba, que no debemos decirle ni padre ni madre, debemos decirle Abba, que es papá, como papito, mamita, simboliza, ¿ya? Significa papito, mamita. Tengo una pregunta. Cuando estás allí, en este sitio tan especial, y hoy que estamos hablando tanto de cantar, mira tú, la oración de Pame se hace por medio de la canción. Tenemos una cantante aquí al frente. Ustedes, yo siempre digo, nunca la he escuchado, pero a veces me dicen, ella canta, que es Yera, ¿no? Algún día la voy a poner a cantar aquí en el grupo, pero Gilberto, yo siempre he sentido, yo me comunico con mi Padre Celestial cantando. Todo el tiempo tengo que cantar, estoy en el baño cantando alabanzas y siento que esa es mi mayor conexión con el Padre Celestial. La meditación y la canción es mi manera de hablar. Yo siempre he sentido cuando hablamos de ángeles, siento murmullos de cantos, pero no son cantos terrenales, son una música totalmente diferente. Yo quiero hoy preguntarte, cuando estabas allí, ¿sentías yo no puedo decir que son violines, son como unas arpas, pero Es un sonido que no es terrenal. Es terrenal. Mira, aprendí muchas cosas en el trayecto de allá a acá. ¿Sí? Muchas cosas porque me venían enseñando. El que más me enseñó fue Miguel. Que no le gusta que le digan Miguel, sino que le gusta que le digan Micael. ¿Sí? Eso es otra de las cosas. Cuando veníamos en el trayecto enseñó muchas cosas, pero yo escuchaba eso y sí se escuchaba. Es más, hay un tip. Cuando me comienza a hablar, me dice que es padre y madre, él comienza a hablar en una lengua que no entiendo. Inmediatamente él hizo un switch, así como así decirlo, para que yo entendiera. Él inició con una lengua diferente. El lenguaje era diferente. Pero él hizo el switch para que yo entendiera en segundo, pero yo escuché algunas palabras de ese lenguaje. No se me olvida nunca. A veces Miguel me hace, por así decirlo, me hace el truquito de hablarme en esa lengua y porque he quedado muy conectado con todos ellos, muy, muy conectado, muy. Una noche incluso días después de haber venido, mandaron un angelito, estuvo parado al lado de mi cama un día que me sentía muy triste porque me sentía muy agobiado por el dolor, la neuropatía que tenía, era una neuropatía producida precisamente que te da una especie, ese famoso virus, entre comillas virus, te da una especie de Guillain-Barré. Entonces el dolor en todo el cuerpo es impresionante, pero especialmente del lado izquierdo, porque allí sufrí algo en el lado izquierdo y yo fui consciente que eso estaba sucediendo.
puedes platicar un poquito qué es el Guillain-Barré para que todos sepan, es algo que afecta a los nervios, ¿no? Sí, es La un capita trastorno aquí neurológico. oscura. Es un trastorno neurológico que te produce un dolor quedo con una parálisis, porque cuando yo salí, mis piernas no respondían, mis brazos no podían sostener ni siquiera un vaso con agua ni una hoja, se me caía, entonces, lo que agarrara no tenía fuerza prensil, ¿sí? Em, realmente el cuerpo lo tenía y sentía que era un cascarón débil el cuerpo, así de simple. Yo tengo dos preguntas que no quiero que se me vayan y yo estoy segura que quienes nos escuchan han de pensar por ahí de... La primera, ¿siguen profesando la misma fe de la misma manera? No. Ahora, ¿cómo es? No que decirlo. Ay, mira, la pregunta de los 14,000. Sí, tengo que decirlo. Sí. El tiempo me habla. Todo el tiempo. Estoy todo el tiempo. Una parte, yo le digo a Pamela, entiéndeme, estoy de aquí para acá, estoy allá. De aquí para acá, estoy acá. Pero esa es tu manera de vivirla a diario. Mi pregunta es, ustedes dos, como familia, como pareja o tú, ¿sienten la necesidad de tal vez ir a un templo, de seguir cierta religión o simplemente se quedó en meramente ya vivir de una manera espiritual de otro modo? Mira, personalmente no creo ya en religiones, creo en ¿Ok? espiritualidad. Eh, para mí es igual si me invitan a una sinagoga, si me invitan a un templo hindú o si me invitan a un templo de cristiano o un templo cristiano protestante o un templo católico, para mí es igual porque la divinidad no es de hombres, la divinidad está más allá y él nos hizo no para que nos separáramos, sino para que nos uniéramos en su lazo de amor. Qué lindo. Entonces, eso Me es algo encanta. que es fácil escuchar las palabras, pero les digo, las siento y las siento totalmente, las siento a plenitud en mi ser. De igual manera, así mismo fue en nuestra familia, porque la familia es un ejemplo de lo que representa lo que nos rodea, la sociedad que vivimos, la comunidad, el entorno. Nuestra familia está igual, una familia donde compartimos todo, donde realmente compartimos no solamente desde el punto de vista físico, sino espiritual, donde sabemos que hay que agradecerle a Abba todo lo que nos da. Que si un papá, tú o un papá o mamá, o papá, mamá, tú le agradeces lo que hace por ti, te va a dar con más ganas. ¿Sí? Eso es de lógica. Entonces, creemos que no hay lógica con él. Sí hay lógica. Él no las puso. Son todos los tracitos con los que nos dibujó. Nos quieren embarrar diciendo que somos granos de arena, que somos de arcilla. No somos ni de arena ni de arcilla. Nuestra materia prima viene de él. ¿Sí? Viene de él. Es como le explicaba yo siempre a papá, le digo siempre, la plantita hay parte de él. En el mismo, todo lo que nos rodea, la madera, el metal, todo tiene parte de él. Todo. Así es. Todo. Mira que en mi caso, por ejemplo, yo he desmitificado muchas cosas de religiones. Me gusta ir a la iglesia de mi amigo porque tengo amigas allá, porque es una comunidad pequeña que me ayudó. eh, y es un grupo de amigos. Pero la fe nosotros la vivimos dentro de casa, distinta. En lo que hacemos, lo ponemos todo en manos de Dios. Eso no pasaba antes. Siempre éramos como muy, no, vamos a hacer esto y hacer el esfuerzo, no. Ahora ponemos todo en Él, o sea,
que Él nos dirija, que Él esta mañana le decía a Adriana, increíble que esta mañana, yo anoche me acosté, Señor, yo necesito que tú me ayudes, guíeme, y esta mañana me recibió con lo primero que abrí del celular. Dios te dice que tal cosa, y yo me quedé como, oh my God, o sea, fue una cosa así, o sea, así literal. Desayunamos, oramos, almorzamos, oramos, es que es otra cosa, o sea, es otra cosa. Ahora, Porque es una cuando manera de tenemos comunicarte la mía, de todos, ¿no? de De los su dos familia, de orando, la gente. orar, orar, Mira, Ya lo mira lo- que lo que dice Pame y orar. Gilberto, yo lo vivo mucho y nosotros nos identificamos mucho como parejas. ¿Por qué? Porque resulta que en este despertar espiritual las parejas no despertamos al mismo tiempo, Yera. Despertamos diferente y de diferente manera, pero se vuelve un tema tan especial que tú te levantas es atento. ¿Cuál es el milagro de hoy? Porque todos los días lo que tú das por sentado, hasta desayunar, hasta abrir los ojos, es un gran milagro. Ya es un Respirar, milagro como tal. Entonces, respirar, ya respirar. como pareja, la dinámica, no les, yo quiero ser muy clara, yo respeto todas las religiones de todo el mundo, pero la dinámica de nosotros es más diferente. ¿Por qué? Porque es una dinámica de oración, de conversar todo el día. Yo converso todo el día con Juan, con mi esposo, acerca de que mira que el Padre Celestial, los ángeles me dijeron que ta, 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 y parecen conversaciones locas, pero Literal, o sea, pero así pasa. son hermosísimas, son hermosas. Tú estás súper atento a todo lo que sucede, no solamente como grupo familiar, sino de lo que el Padre te puso en y yo siempre lo voy a decir, te puso como en un cine. Imagínense ustedes un cine y te sentaron en primera fila. O sea, tienes el pase VIP, te sentaste en primera fila y eres atento porque ponen al frente a las personas en sus cambios de vida, en su despertar espiritual, y tú te vas viendo todos los milagros que Él va haciendo, no solamente contigo, sino con tu conocido, con tu amigo, con el resto del mundo. Entonces yo no lo siento una dinámica difícil, lo siento una dinámica increíblemente hermosa. Así es. Quiero decir algo. Pero nosotros tenemos un problema de pareja, ella va a sacarle el problema de pareja que tenemos. No, no, a mí me parece Yo no voy a decir eso. Es numérica, Pau es No, yo numérica no y voy a mi decir esposo eso. también es numérico, ¿no? Y Gilberto es espiritual como yo, no sé qué, y yo tampoco soy numérica. Entonces ellos dos les toca la parte terrenal, o sea, el contacto. Imagínense lo que Dios hace tan maravilloso que les entrega el despertar espiritual, pero también el manejo real y físico, ¿no? De toda la dinámica de lo que es la vida. Y nosotros seguimos en nuestra conexión, entonces ellos son la parte. Ok. Mira, Ustedes Yela, son el software y ellos el hardware. Exacto, mira, sí. yo quería compartirles algo, o sea, nosotros, y ya es normal, pero al comienzo yo me sorprendía de que nosotros una noche duramos como hasta las 12 de la noche, los tres, mi esposo, mi hijo y yo hablando de Dios. Y era la conversación, y estábamos tomando creo que una cerveza, y era hablando, o sea, era la conversación, o sea, era sí me explico, o sea, ya es algo tan, y mi hijo sabe mucho, y Gilberto, yo me dedico a escuchar y aprender, porque yo soy una aprendiz, y con Gilberto me he aprendido muchísimo, muchísimo, entonces nuestra dinámica familiar ha cambiado mucho, lo que tú decías de respirar. Yo nunca le había dado gracias a Dios por respirar. Uno le da gracias y gracias, Señor, por el trabajo, por la alimentación. Pero es que el regalo más importante es despertarse. Una pregunta que me falta de las dos que me surgieron, de las miles que tengo, pero estas dos las traigo. Una era esta y la otra es, en un programa pasado, Adri y Mafer contaban de los diferentes dones que hay, ¿no? De la clarividencia, del clariconocimiento, para que veas que sí pongo atención. Yo también soy aprendiz de este par de angelitas. Y después de tú tener esta experiencia espiritual, ¿te quedas con algún tipo de don de este tipo?
todos, porque los dones son, y yo voy a contestar por él, pero él también va a contestar. Los dones es la manera como te conectas. Ponemos la palabra dones como tal, pero realmente es la conexión con el Padre. Entonces él tiene, y por cierto, voy a hacer una lectura así de chiquitica, porque me están preguntando los ángeles, ¿qué pasa con tus manos y tu don de sanación, Gilberto? Funcionando. Sigue. ¿Cómo te das cuenta de quiero ese que entiendas, poder de sanación? es tan difícil poder hablar de esta parte y enfrentarla a la realidad del día a día. Cuando el Señor me liberó de todas las cargas. Al tú llegar y estar en contacto con Él, se descorrieron todos los velos, como tú decías, que hablabas de los velos, se descorrieron todos esos velos. Eso que tú ves allá es la realidad. Los colores son diferentes, son más vivos, son lumínicos casi. Cuando tú ves de allá hacia acá, solo ves sombras, ves hologramas. Esto es un sitio, un área holográfica que creemos que es real. Creemos que es real. Cuando tú bajas, entre comillas, porque no es bajar, ¿sí? Después, como me lo explicó Miguel, esto es un edificio de 10 pisos y estábamos en el piso 10º que casi nadie llega. Y después me comienza a enseñar un pocotón de cosas que me enseñó sobre los senderos de Dios, sobre las moradas de Dios, me comenzó a ilustrarme. Les puedo decir que sentí que viví más del tiempo que he vivido en este plan, viví allá. El conocimiento que tuve allá es muy por encima del conocimiento que tengo acá. Y Gilberto, ¿tuviste oportunidad de preguntarle a Ava, como dices que le gusta que le digan algo, alguna tal vez de estas cosas que te dicen, si tú estuvieras frente a su presencia, quisiera preguntar 20 cosas o saber, ¿tú tuviste esa oportunidad? Era el que si tú estás en presencia de él, quedas muda. Lo Gilberto, poquito que pude decir fue, voy a regresar. ¿y pudiste hablar algo con el Maestro Jesús? Hay cosas que me enseñó sobre lo que él era. Entendí lo que era él y entendí lo que era Jesús. Lo que es Jesús, lo que es él. Hablo en presente. Lo que es Jesús y lo que es él. Él es Compártenos. un eterno presente. Todo lo que él hace es en un estadio en presente, en un estado de presente, en estado presente. Para él no hay pasado, para él no hay futuro, todo es presente. No hay cronología para él. Sé que es muy difícil asimilarlo, pero viniendo de él, es la verdad, yo que voy a cuestionarlo a él, ¿sí? Y de Jesús era el máximo de su presencia que podía caber en una cápsula de estas, destruirse o sin unirse al todo. Esa cápsula soportó esa energía y era el balance exacto de lo que esa cápsula podía soportar del máximo de esa energía. Digámoslo de esa manera. Es meter en un condensador la suficiente energía y sabemos que esa es la capacidad máxima que ese condensador puede tener de energía y que si lo pasas el condensador ha de explotar. Eso lo entendí. Entendí que el Espíritu Santo, que era el río de agua viva, es el vínculo que siempre mantiene activo entre Él y nosotros. Y que los ángeles son mensajeros a voluntad de Él, que tienen sus propias decisiones, tienen su libre albedrío, pero están totalmente conectados a Él, son sus mensajeros.
Lo que ellos comunican no viene solo de ellos, viene de Él a través de ellos. ¿Sí? Entonces eso es algo que sé que son cuestionamientos o son aseveraciones muy fuertes que de pronto, cuestionamientos porque son frases contundentes que te generan muchos interrogantes en tu interior y tú tratas de racionalizarlo. Tú no tienes idea de lo que he tratado de buscar en textos, en libros que me expliquen por qué razón todo ello. Pero no hay textos que te lo digan. No hay libros No, que te lo digan. no, y es que no tienes que buscarlo en el exterior porque lo estás viviendo en el interior, Así es, ¿sabes? así es. Aquí. Pero eso es que mucha gente se resiste a saber, se resiste a sentir. Mucha gente que le gusta vivir en el holograma, no quieren salir del holograma. Realmente no quieren despertar, como dices tú. Gilberto, tengo una pregunta. Yo quiero que me hables, yo me siento muy conectada con Miguel, Ujú. pero yo quisiera saber de Rafael. Rafael tiene una conexión muy así con la Virgen Sobrio, tal. sobrio, yo le digo las 3 S. Sobrio, seco, silencioso. A ver, sí. Serio. Sí, es serio, pero es un amor enorme. Es el que representa la medicina, por así decirlo, ¿no? Sí. Cuando él le dice a Ava, le dice a él, encárgate que regrese sano, dije, este es el médico. Fue lo primero que pensé. No, Por eso luego, yo te pregunto por tu profesión, ¿no? Porque tienes que ver con tu profesión y pensé podían yo hacer una... quería que él me trajera de regreso, pero no, tenía que ser Miguel, que es que casi no habla, había sido un viaje mudo allá para acá, ¿sí? Pero, pero Miguel se veía así tan imponente. No, este ser habla hasta por los cobros, o sea, habla por todos los poros. Es impresionante. Y le digo a Miguel, ya tengo mucha confianza en aspecto con él. Digo, sí, sí, mejor dicho, para dialogar, llámenlo, pues, ¿no? Conocí a Gabriel en el camino para acá, es cosa que nunca había dicho, Pamela sí lo sabía. Gabriel es muy fuerte, considerado como el almirante de allá, ¿sí? De los guerreros. Aparenta ser un ser frágil, pequeño, no es tan grande, pero se puede volver un gigante así como ellos, pero aparenta ser un niñito pequeño, como unos 14, 15 años, rubio totalmente, cabello lacio, con los mismos ojos azules, sin pupila. Miguel, pues, con su espada muy fuerte, eh, la introducción fue hablarme de su espada, era porque él era el que tenía el poder, Ava le había dado el poder a él para bajar al Averno y cortarle la lengua al demonio, ¿sí? Luchar contra él. Eh, Cuando hablan del mal como algo que no existe, aprendí que sí existe. Indudablemente, cuando uno se lo ignora, le quita poder. Eso es importante. Y el mal llega a ti a través del temor, esa es su fuerza. O no llega hasta allá, llega hasta un nivel. Él no afecta esos niveles para nada. No, no es dualidad, no es ninguna dualidad. El que llaman el jefe del mal no llega ni por el dedo gordo a Abba. Sí, o sea, no tiene nada que hacer, eso no puede ni tocar allá, eso no puede pasar donde está. Eso vive en la ilusión, ¿no? Entonces, pero De cuando me verdad. traían de vuelta, Miguel me acompañó diciéndome que él tenía que acompañarme porque teníamos que pasar por ese sitio para llegar acá. Que él tenía que custodiarme para que yo llegara bien. Cuando llegué al cuerpo, hay algo que obvié. Cuando salí del cuerpo, la parte inicial de todo este proceso, se te prende un helicóptero. Cuando te tomas los tragos de más, que te pasas con los tragos de más, alguna vez a alguien le ha pasado y siente que la cama le da vuelta y sacan la pie y siente que buscan un polo tierra, bueno, eso mismo se siente. Sientes que haces algo y sales por aquí.
Aquí sales. Y sales y comienzas a verte, y comienzas a ver todo lo que está alrededor. Esa parte es muy repetida y por eso no la digo, pero casi todo, el 99% de los que hemos pasado por esto lo vivimos. Lo difícil es acordarse cuando renace. Y cuando digo renaces, regresas, sientes lo mismo. Comienza el vértigo, pero nacer, o sea, volver al cuerpo, duele. Dolor. Nacer duele. Como el dolor del nacimiento, que lloran los niños y todo eso, ¿a eso te refieres? Sí, hay dolor. Hay dolor cuando naces. ¿Un Cuando dolor tú- físico o sí, emocional? ambos. Ambos. Dolor. Claro. Porque es que esa sensación ya tú no la tenías. ¿Me hago entender? Claro. Y ahí ya estás totalmente consciente de que estás regresando planeta Tierra a este nivel, Y a te esa inauguran frecuencia. con esa sensibilidad, con ese sentimiento del dolor. Eso te inaugura. Entonces, hacer duele. Y más de uno de los Eso que es, hemos hablado, Gilberto, eso es como como cortar como cuando hacen el corte a los niños del cordón umbilical, ¿a eso se refiere? ¿A ese posiblemente, corte con la posiblemente, condición? posiblemente, Ok. posiblemente. Y no es que pierdas, es que te meten en esta cápsula que de por sí es una cápsula y que hay que tratar de ayudar a aligerar esta cápsula para poder sopesar todo lo que vives aquí, ¿no? Indudablemente, es un buen vehículo que te puede servir a ti para seguir adelante y conseguir unos fines, unos propósitos, los cuales estás destinado a hacer. Ahorita ya sabes cuál es tu propósito, tu Sí, misión, sí. cuál es. ¿Y es? Dale, Sí, responde y dime. espera que Gerard le pregunte. No, lo más difícil creería yo, decir que él existe. Lo vi, lo sentí, porque hoy día todos hablan de una fe y se niegan a un mensaje de estos. El mensaje de que Dios existe y que Dios es amor. No es un Dios de guerra, que no es un Dios castigador como me lo dijo él textualmente. Yo no soy un Dios castigador, yo soy un Dios de amor. Me lo dijo textualmente. Entendí, al recibirme y decirme ese mensaje, estaba diciéndome por qué yo estaba llegando allá. Wow. Qué Y lo bonito. más Entonces difícil, te tienes lo este deber de platicar, de decir lo que viste, ¿no? Eso sí, es lo tú que no te has tienes que dado hacer, cuenta, esparcir esta experiencia por el mundo. sí, tú no te has dado cuenta que todas las personas te pueden hablar de lo que está alrededor de Dios, pero casi nadie te habla de Dios. Han tratado de ignorar a Dios. No pueden ignorarlo a Él. ¿Por Está qué por crees que lo encima quieren ignorar? porque lo quieren emular, porque el mal ha buscado la forma. Búscame una película que te hable de Dios. Búscamela. Mm. Cuando hablan de Dios, la catalogan como cristiana. Pero las películas no es algo que nosotros hemos analizado después de todo. Ha sido tan difícil, Gerald. Mira, nos ha sucedido muchas cosas que Sí. nosotros hemos dado testimonio a muchas personas, muchos grupos. Después de que Gilberto volvió, yo comencé a trabajar con él porque en el consultorio, bueno, todo este tema de nos quedamos sin personal, etcétera. Y allí, en el mismo consultorio, entendí que también me había puesto allí. Yo he comenzado a fluir. Dios lo pone y lo quita uno de sitios. Yo trabajo en mi negocio, pero también lo ayudo, trabajo con él. Y en el consultorio comenzamos a hablar con las personas, llegan, cuentan sus vidas, sus historias, a veces son temas terribles, a veces Gilberto les dice algo porque tiene la necesidad de decirles y ellos se quedan. Hay personas que no creen y es Personas que lloran y
y me hablan y les digo lo que me hablaron ahí en ese momento, les digo, te mandan a decir Uy, sí. esto, taca, 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 y eso se agarran a llorar y la consulta que iba a durar 20 minutos dura 2 horas. ¿Sí? Entonces es muy difícil para mí que estoy mandándole a la persona que abra la boca y vamos a meterle la fresa. ¿Sí me hago entender? Sí, o sea, a ver, va a pasar. Y entonces es muy difícil también entender ese proceso. Hay Pe- personas que llegan, como pasó, una pareja no digo la profesión porque puedo herir susceptibilidades, Ujú, una persona. ateos, Ya supe que era. Ay, sí. y me dicen, es que venimos a hablar con usted, pagamos la consulta porque queremos hablar con usted, y eso que usted vio, eso no es Dios, eso fue un invento de su intelecto y eso fue por su hipoxia cerebral. No, yo no. Si usted quería hablar de esto, me pudo haber invitado a un café, le salía más barato que pagar la consulta, primero. Y lo segundo, simplemente me dijo, vocecita esa que me habla a veces, y me dice, una de esas vocecitas, me dice, tócalo en el hombro. Y lo toqué en el hombro y le dije, va a tocar en el momento, hablaremos entonces. Se quedaron callados y no me dijeron más nada, se fueron. Mira, ha sido difícil porque hay personas que creen, hay personas que definitivamente dicen, no, Gilberto, o sea, a mí me han pasado cosas, pero yo no las cuento como las cuentas tú, y es importante este testimonio o cualquier testimonio, y esto se los comparto también a las personas que nos están escuchando, es importante contarlo. Nosotros no nos podemos quedar con un regalo tan grande que hemos vivido, que hayamos vivido. Adriana, no tiene sonido. Ya Eh, no. Nosotros estuvimos hace poquito en una charla con un grupo y una señora decía, yo vi a mi mamá partir, yo vi la luz cuando se la llevó, yo le decía a todos en la habitación, miren lo que está pasando y nadie vio. Ella decía, no se lo dije a nadie más porque las pocas veces que lo dije me dijeron que estaba loca. Entonces, hay una resistencia a contar las, no sé, los testimonios que tenemos y que sirven para vivificar nuestra fe y para alimentarla. Yo escucho permanentemente testimonios y escucho también a Gilberto y lo escucho porque y aprendo tanto. Yo esta mañana, yo ayer escuché un testimonio que hice con Adri y le decía a Gilberto, hay cosas que no, o sea, que aprendí anoche cuando lo volví a oír. Eso te ayuda a alimentar la fe. Creo Ayuda, que no todo mundo está preparado al mismo tiempo. así es. Creo que el despertar de cada persona a diferentes aprendizajes llega en el momento que tiene que llegar y creo es un poco, voy a poner el símil, como cuando dicen un libro te llega en su momento, ¿no? Hay libros que te llegan y que en su momento ojeas y dices, ay, pero qué aburrición, no lo quiero leer y lo botas. Y lo tomas 3 años después y te lo acabas en una noche. Estabas ya abierto, estabas dispuesto a entender el mensaje. Yo creo que con esto pasa un poco lo mismo. La buena noticia es que hay gentes como ustedes que no se rinden y que siguen platicando y siguen compartiendo esta maravillosa experiencia con todos. Y eso creo que es muy valioso y creo que deben seguir por ahí porque sí hay muchos oídos dispuestos a escuchar y que están listos para ese llamado y para entender las cosas desde otro lugar. No todos los psicólogos somos tan cerrados. Yo soy un poco No, holística y más abierta. no es fácil, ¿eh? Yo sé que no. No es fácil. Eh, Definitivamente en un inicio me tocó pedir mucha asistencia. Tocó pedir mucha asistencia porque fue muy difícil en un inicio. Hoy día eh, no me importa Que piense. lo que piensen y lo que sientan, si no es positivo, si no es en pro de su bienestar o en pro de mi bienestar. Realmente es triste ver seres a nuestro alrededor que podrían nutrirse de esta experiencia que tuve
que están muy cerca, pero les da miedo preguntar, les da miedo hablar, les da miedo tocar el tema y se encasillan tanto en esas limitaciones que los han condicionado, porque los han condicionado, han llenado a esta humanidad de una cantidad de paradigmas que no son reales. Pero va a llegar su momento. Vas a ver, nos quedan 10 minutitos, ¿verdad? De Sí, programa. pero yo quería, Yera, que Mafe nos agregara un poquito acerca de este final, Mafe, que Sí. te veo ahí tan leyendo. No, yo estoy. Vemos, yo no la veo. ¿Me ven? No la vemos ahorita a cámara, no sé si nos escucha, pero en lo que aparece Mafe, ¿Será que ya? si quieren, aquí tengo nada más para las personas que nos conectaron después un resumen chiquito de lo que nos dijo Gilberto, ¿no? Y es lo que yo alcancé a captar, igual Adriana tiene más, que dice, Dios es amor, Dios no es un Dios que castiga, ¿no? Dios es amor, es un eterno presente y lo que Él quiere es vernos unidos en sus lazos de amor. El Espíritu Santo es nuestro vínculo entre Abba, como le gusta que le digan a Dios, porque es un concepto hombre-mujer, y nosotros. Y todavía hay personas que les gusta vivir en este holograma y no quieren despertar y todavía no escuchan. Pero bueno, esperemos que pronto salgan del holograma y que los ángeles son mensajeros, importante, tienen libre albedrío. Mafer ya se conectó, me parece. Sí, Sí te veo. ¿Ustedes la ven, no, chicos? nada, no la veo. No. Yo no la veo. No lo vemos, ¿La escucha? No, ¿Me nada. escuchan? ¿Sí la escuchan o no la escuchan? Yo sí la veo, pero... Ok, Mafe, no te estás viendo en cámara, hija. El tema que quería como terminar es decirles que Dios tiene muchas formas de verdad y quisiera que todos lo tuviéramos en el corazón. Dios te conoce tanto, Padre Celestial te conoce tanto, que Él sabe cómo conquistarte. Y el momento de la conquista es el momento que Él considera que ya estás listo para ese proceso. Esto es como la Biblia, no todos lo leemos ni al mismo tiempo ni la interpretamos de la misma manera. Pero yo también quisiera que la gente estuviera, y eso me ocurre mucho, Yera, eh, te cuestionan tu fe. ¿Por qué? ¿Por qué mi fe es mejor que la tuya, Yera? ¿O la tuya es mejor que la mía? Es la manera como Dios te conquistó a ti y es la manera como me conquistó a mí. Él me conoce, eso es como un enamorado maravilloso y él me conoce y sabe que a mí me gustan las flores y sabe que a Yera le gustan los chocolates. Pues entonces a Yera le va a dar chocolates y a mí me va a dar flores. Pero estamos hablando del mismo Padre Celestial y Él sabe en qué momento tienes tú la madurez espiritual, emocional, como la quieras llamar, para unirte a Él. Porque Dios no es una burla, esto no es un jueguito, esto no es el último Atari que vas a tener y con el que vas a practicar un ratico y lo vas a soltar. Esto es un tema que cuando tú haces ese contacto con el Padre Celestial, ni Él te suelta ni tú te quieres soltar. Es así de fácil. Hay una persona conectada que se llama Sandra. No sabemos. Sandra No lo Pérez. sabemos. Sandra Pérez. Sí, sí está conectada. Ujú. Ok. ¿Quieres entregarle un mensaje? No, yo no. Ajá. Se lo van a hacer llegar. La Ok. escucharon. Y hay que hacer varios La cambios escucharon. en su La vida. escucharon. La escucharon. El mensaje es que la escucharon. Ujú. Ok. Qué hermoso. Pues mira, respecto a lo que decías, porque una gente cree que una fe es mejor que otra, es como todo, ¿no? Mientras sigamos inmersos en este mundo de etiquetas y de juicio, implica una separación, ¿no? Porque tú eres de un color, yo soy del otro, yo creo en esto, tú crees en lo otro, y cada quien defiende su postura, lo cual no está mal defender en que creas.
sino lo que creo que cometemos el error es cuando crees que es mejor lo tuyo que el de enfrente. Es diferente y creo que es válido y hay cabida para todos. Creo que donde nos equivocamos es en el juicio y en querer a fuerza etiquetar en este mundo dual de bueno o malo. La vida no es buena ni es mala, es un tono de muchos grises, amarillos, el color que más te gusta, ¿no? Luminosa, a veces no es luminosa, a veces duele, a veces te divierte. Y no es mala, es parte de la vida. Y la vida en sí es maravillosa, con todos sus claroscuros. Si no los tuviera, no la podríamos disfrutar porque no habría con qué contrastarla. Eso le pregunté yo a Jesús y me dijo que tampoco le gusta que le digan Jesús, sino Yeshua. Le dije, ¿por qué vivimos cosas fuertes, dolorosas y cosas alegres? Me dijo, todas son consecuencias de sus propios actos. Es nuestra creación. Exactamente. ¿Me Es nuestra- escucha? Mafe, ¿ya estás allí? ¿Y Yera, ya ves a Mafe? No, yo no la veo. Pero me escuchan, ¿sí? No, no se ve como que está La única pensando. que te escucha soy yo y te veo yo, pero el resto no te está viendo. Públicamente no te estás viendo, hijo. Bueno, Logan me está diciendo acá que sí se escucha. Ah, aquí dice Logan que sí la ven, que sí se escucha, pero que no la vamos a ver, pero que sí se escucha. Pero nosotros no la escuchamos, entonces transmitirlo de pronto. Voy a... Hagamos traducción. Mafe, Listo. nosotras podemos hacer traducción. Perfecto, Hagamos. mira, yo quería terminar con esto, Adri y Gerald. Una de las enseñanzas más grandes que me ha dejado Los Ángeles y Jesús y que no ha sido fácil entender es que yo no soy un individuo, yo no soy María Fernanda González, tú no eres Geraldine. Cuando nos aferramos tanto a esa individualidad, entramos a juzgar, entramos a no entender ni siquiera desde nuestros padres hasta, espera porque estoy escuchando, desde nuestros padres hasta las Y cada personas vez con que las que estamos hablando vivimos. de Entonces, ella siempre quitémonos se esa mete por aquí. individualidad, empezamos a entender que todos venimos de una misma casa, es que ni siquiera somos hijos, somos parte de él. Si tú juzgas al hermano que tienes al frente, te estás juzgando a ti mismo, eso es así de sencillo. Lo que pasa es que quitar esa individualidad es difícil porque estamos aferrados a que yo tengo un papá, yo tengo una mamá, esta pareja es mía, todo es mío, y en el momento en que Dios te dice, nada de eso te pertenece, creas conflicto interno. Creo que no me están escuchando, no sé si esto quede de todas formas en la transmisión, pero en sí ese Estamos es el en concepto. Adri, si quieres diles que estoy intentando. Ya, yo pienso que creo que queda grabado en el audio. Está hablando de cómo te debes ver como ser humano, tú mismo, cómo te debes identificar. Mafe, ve hablando y yo les voy traduciendo, pero despacito, porque hablaste muy rápido y no alcancé a decirles. Vale, estoy Ok. diciendo que una de las enseñanzas más lindas que me ha dejado Los Ángeles y Jesús Una de las enseñanzas más lindas que ha dejado Los Ángeles y Jesús a Mafe es que no soy el individuo que creo, no existe la individualidad. no soy el individuo que creo, no existe la individualidad. Nos aferramos tanto a creer que somos, en mi caso, María Fernanda González y que todo lo que tengo a mi alrededor me pertenece. Nos aferramos tanto a que soy María Fernanda González y que todo lo que tengo me pertenece, Que por eso llego a juzgar a la persona que tengo al frente, porque la siento diferente. por eso llego a juzgar a la persona que tengo al frente porque la siento diferente. Yo estoy hasta remedando lo que esto está. No, entonces, para terminar, todos venimos de una misma casa, todos somos uno y somos parte de Dios. Entonces, esa es la Todos invitación. venimos de una misma casa, todos somos uno y somos parte de Dios. Ese es el final de Mafe. Qué lindo. Sí, pero claro que a ella le suena más bonito que a mí, ¿no? Nos queda un minutito para cerrar. Yo quisiera agradecer profundamente la visita de Gilberto y Pamela. Quedé encantada con tu testimonio. Creo que podríamos seguir hablando horas y horas al respecto. Seguramente la vida nos dará esa oportunidad. Muchas gracias por ser generosos con su tiempo, con su